Vamos a estar profundizando en duelo perinatal. Es importante también hablar de salud mental perinatal, que es poco abordada en esta región. Lo conversábamos antes de iniciar el programa con nuestra invitada del día de hoy y es importante que se vayan manejando estos conceptos, que se comprenda también porque a veces juzgamos a priori y no sabemos todo lo que está pasando también en la vida de esas mujeres. Y saludamos ya y le damos la más cordial bienvenida a Teresita Aguirre, psicóloga clínico y adulto y adolescentes con especialidad perinatal y psico-oncología, psicoterapia con enfoque de género y terapias complementarias, socia de la Red Chilena de Salud Perinatal y miembro del Colegio de Psicólogos de Chile. Y también se nos debiese sumar mamita Mariposa, pero estamos ahí intentando contactar con ella. Pero le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada ya en estudio, a Teresita. ¿Cómo estás, Teresita? Hola, Maca, muy bien, gracias. Feliz de estar aquí acompañándote. Sí, muchas gracias. Espérame un segundito. Aló. Ya, espérame, te dejo en línea. Ahí sí. Estamos completamente en vivo y ya le damos también la más cordial bienvenida a mamita Mariposa que está a través del teléfono. ¿Cómo estás, mamita? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Ya, bien. Muchas gracias también a ti por darnos tu testimonio. Hemos resguardado también tu identidad, pero para también es importante visibilizar lo que se va sintiendo en estos procesos. Pero partamos contigo, Teresita, conceptualizando también porque es importante, claro, vamos a hablar de duelo perinatal, pero porque es importante también esta clasificación de salud mental perinatal y de ir incorporando también en nuestro diario vivir estos conceptos tan relevantes. Sí, mira, es importante porque dentro de la psicología, como la gente puede ver realmente como las terapias, tanto para niños, adolescentes o adultos, hay áreas específicas y una de ellas es la perinatalidad, que en esta área nos enfocamos desde la preconcepción, la gestación, el acompañamiento en la preparación al parto, el posparto sobre todo principalmente, pero también temas como asociados al duelo y temas de infertilidad o la salud sexual reproductiva en general. Entonces, es importante porque es un área específica donde generalmente se asocian como estas etapas de la mujer de gestación, posparto, etcétera, como muy normales, como muy normalizadas y los cambios como siempre dicen, no, anda más sensible porque está embarazada, no anda Sí. más sensible porque es puérpera, o sea, ni siquiera se usa el término puérpera, ¿no? O sea, Y que partamos dé por el ahí, correcto. ¿cierto? Y que es el correcto. Claro. Lo que no es que está recién parida, no es que está recién con el bebé, pero hay mucho que pasa detrás de eso, que es neurofisiológicamente, psicológicamente, emocionalmente, son cambios que son reales y que hay que visibilizarlos de esa manera. O sea, todos estos cambios hormonales y la sensibilidad que tiene la madre no es por nada, no es solo porque fue madre. O sea, ¿qué más pasa detrás de ello? Y esa es la importancia de darle lugar a esta rama, a esta área, principalmente por el acompañamiento que podemos hacer, previniendo psicopatologías de salud mental que se puedan desencadenar durante el proceso de gestación o posterior. Y es importante además porque cada mujer es un caso y se puede gatillar cada uno de estos procesos de manera diferente, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Por ejemplo, en la preconcepción, aquellas mamitas o personas gestantes que están en búsqueda de este camino, de este proceso, y en los cuales a veces resulta no ser tan fácil, hay todo un tema detrás psicológico y emocional, y no solamente también para ellas, sino que también para la pareja o el entorno, la familia. ¿Qué pasa también, por ejemplo, cuando hubo un proceso de gestación, hay un hijo o una hija antes, se está buscando un segundo o tercer proceso de gestación y no se puede acceder tan fácilmente, por ejemplo? Es un tema que afecta no solamente a la mujer, sino, como te decía, a la pareja, al entorno en general, a esos hermanitos que están esperando, a esos papás, a esos tíos, a esos primos, etcétera. Entonces, es un todo. Y tanto en la preconcepción, por ejemplo, como en el proceso de gestación. Hay distintos casos donde un proceso de gestación ha sido maravilloso, no ha tenido ningún síntoma asociado como a salud mental de manera como más negativa, entre comillas, Ujú. pero resulta que en el posparto afloran un montón de emocionalidades, sentimientos y no te lo esperabas. O sea, y cuando empiezas a abordar y a trabajar con estas mamás, te das cuenta que, claro, en el proceso de gestación hubieron señales, hubo situaciones
no solamente durante el proceso de gestación, sino que también del pasado, que eso suele ocurrir mucho, 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 porque sobre todo en madres primerizas, suele ocurrir que es un concepto que usamos en la perinatalidad, que es la transparencia psíquica, ¿Ya? donde vuelven estos recuerdos, traumas de infancia o incluso tu propia relación con la maternidad que tú tuviste, es decir, cómo fue tu madre contigo, tu padre también. em, y esto puede desencadenar, a lo mejor si durante toda tu vida no tuviste ningún diagnóstico, alguna complicación o alguna derivación quizás a terapia, el proceso de gestación es un proceso tan delicado, insisto, no solo por el hecho de estar gestando, sino que es por lo que te pasa a nivel neurofisiológico, donde se involucra cuerpo, alma, mente, espíritu, todo. em, que desencadenan este tipo de psicopatología. O sea, Entonces, teniendo conciencia de todos esos procesos que viviste o no teniéndolas, igualmente van a aflorar. exacto. Pueden aflorar, sí, pueden aflorar. Ya sea en gestación o principalmente en puérpero, en posparto. Y vamos a adentrarnos un poquito, ahí vamos, hay varios temas que uno puede ir revisando en Sí. salud mental perinatal, pero es relevante también hoy día. Nos vamos a abocar un poquito al proceso de duelo, porque claro, Ujú. están estos procesos de gestación de madres que están conscientemente buscando, Sí, y hay algunas otras madres que se enteran en el proceso sí. que viene este bebé. ¿Cómo Ujú. abordar aquello también y cuando tu proceso se ve interrumpido? Porque Sí. son diferentes las etapas, van en paralelo, pero son Ujú. diferentes los procesos también de cómo se van viviendo, ¿no? Claro. Claro, el duelo perinatal, la verdad es que, claro, ahí tenemos como distintas clasificaciones. Ujú. Está como la muerte perinatal temprana, la tardía. La temprana es de menos de las 22 semanas de gestación, que es ¿Ya? la más común, es la más frecuente. Alrededor del 20-25% de las gestantes tiene o pasa por un duelo perinatal. Y luego están las tardías, que son aquellas que tienen ya más de 22 semanas o al menos 500 gramos en peso de ese bebé. Y respecto a esto, claro, o sea, lo que tú mencionabas, para nosotros las clasificamos como en procesos de gestaciones planificados o no planificados, ¿Ya? y de acuerdo a eso los deseados y los no deseados. Generalmente el duelo, ambos, ya sea planificado o no planificado, siempre han sido deseados, eh, y que cuando ocurre el duelo es un impacto tremendo. Entonces, principalmente también por lo que hablábamos de la importancia de visibilizar esto, porque social y culturalmente no le dan cabida a este proceso de duelo, sobre todo las mamás que han tenido esta pérdida tempranamente. Ya estoy hablando de 9 semanas, 10 semanas, 4, 5 incluso. No se le da lugar, no se le da cabida a este espacio de considerarlo un duelo precisamente, ¿ya? De darle visibilidad. Es un proceso que se vive muy en silencio, tanto por parte de la mamá como de la pareja, porque inclusive a veces nos cuesta en el entorno más inmediato, que es la familia, que se visibilice. La familia generalmente toma la postura de no hablemos del tema, no le pregunten. eh, te hacen comentarios como, bueno, menos mal que estaba chiquitito, a lo mejor venía con algún problema, ¿Eres joven todavía? eres joven todavía, ya van a poder. Son comentarios que, si bien, claro, uno dice, bueno, no saben, no están informados, lo hacen con la mejor disposición, quizás como para darte ánimo, pero en realidad es un proceso en el cual tú no quieres escuchar ninguna de esas alternativas, o sea, todo lo contrario. Tú lo que quieres es que se valide, es que se visibilice, que te validen el duelo, que digan, sí, estabas embarazada, sí, has tenido un duelo, hay que hacerse cargo de eso, hablemos de eso, cómo te sientes, cómo te ayudo, armar un poco el relato, la narrativa, que es lo que las parejas y principalmente las mamás suelen llevar muy en silencio. Pero esperar que ella me cuente, que ella me comente, que tiene disposición a hablar, o yo como entorno preguntar para ver cómo está. Más como que preguntar, el sostener, el Ya. acompañar. Yo creo que ahí es donde falta mucho, al menos dentro de lo que uno ve en consulta con las pacientes, falta mucho ese acompañar. Es como, es que yo siento que me evitan hablar el tema, siento que hacen como que no ha pasado nada, como que la vida sigue,
pero para mí no. Yo estoy aquí, es como que todo el mundo sigue, todo pasa y yo me siento Como en stand-by. stand-by. Entonces, claro, es obvio porque estás pasando un duelo. Y yo siempre recuerdo y les trato de comentar esto de que, por ejemplo, cuando fallece, no sé, un padre, un abuelo, tú, claro, le haces una despedida por todos los años que estuviste con él, qué sé yo, pero el tiempo que ese ser querido ha estado contigo, siento yo que no es lo que tú puedes determinar hacer una despedida larga o corta. No sé si Ya. entiendes a lo que voy. Sí. En realidad, o sea, si fueron 4, 5, 6 semanas, 10 semanas, fueron 10 semanas en las que tú sentiste, en las que tú te ilusionaste, en las que imaginaste, en las que proyectaste, en las que incluso tu cuerpo del minuto 1 cambió. Entonces, hay que darle lugar y cabida a eso. Entonces, en general, a las familias el llamado es como, demos lugar, demos espacio, visibilicemos el tema y por último, si las vemos, si estamos ahí, preguntar cómo estás hoy, cómo te sientes y escuchar el relato y la narrativa, que esos dos puntos principales son los que yo he visto más en común de que no se da ese espacio de que te cuenten, de que te cuenten cómo lo están viviendo, cómo lo están pasando. Es que en general tenemos poco costumbre de aquello, o sea, Sí. invisibilizamos todos los procesos que tienen que ver con nuestra salud mental, con nuestras emociones, tratamos de ponerlas debajito de la Sí, alfombra y ahí eso va haciendo que uno se vaya encapsulando también. ¿Te parece exacto. si vamos a preguntarle también a Mamita Mariposa, contar que ella ha vivido también este proceso y quiso darnos su testimonio para compartir también lo que pueden estar viviendo otras mujeres o lo que han vivido también o que puede suceder es una de las variables que está siempre en esta situación. Sí. ¿Cómo estás, mamita mariposa? Bien, estaba súper firme con lo que quería decir y todavía escuchar a la psicóloga Teresita. Obviamente es tan real lo que dice, es tan cierto lo que pasa y como dice ella, la gente no lo hace de maldad, pero finalmente uno que está tan sensible, que está tan conociendo lo que está pasando en realidad, porque como decían ustedes, yo creo que nadie está preparado para una noticia así, solamente estamos preparados para la vida. Entonces, y también no me abarca solamente a mí como mujer. Nosotros perdimos una guaguita de 8 semanas y claro, nos enteramos como a las 4 semanas, 5 semanas, y nosotros estábamos felices, o sea, teníamos ya toda una idea de lo que iba a ser, teníamos el nombre, queríamos, claro, uno vive de una ilusión tan grande también, y todos, por los abuelos, los tíos, las tías, todos querían que todo saliera bien, hasta que al final, claro, fuimos a un control y no había latido. Nosotros vimos su latido la eco anterior y hasta nos tocaba el 17 de abril y lamentablemente no había latido. Entonces, y como decía la psicóloga, al final la vida se detiene tan abrupto y yo no me di cuenta de eso. Yo seguí. Y cuando me vi ya que no tenía más como respuesta a lo que yo era, digamos, decidí acudir a ayuda porque estaba muy triste, con mucha pena, con muchas preguntas también, y lo que dice la psicóloga también es tan cierto, que al final la gente no lo dice de maldad, pero nada de lo que te dicen así como ya total era chiquitito, ya total esto, pero igual son jóvenes, porque el papá tiene 31, yo 27, pero a nosotros no nos servía eso, pues nosotros queremos nuestra guagüita, entonces al final tener esta conciencia, tener esta educación o conocimiento en realidad, no solamente ayuda a la mamá que perdió su bebé, o al papá, sino que nos ayuda a toda la familia. Y otra cosa también que yo creo que la gente no lo tiene muy claro es que, y yo lo vi con mi psicóloga, es que ella me enseñó o me orientó en realidad y me dijo, tú sí fuiste mamá, él sí fue papá, ellos sí fueron abuelos. Entonces eso, yo creo que eso no lo tenemos tan internalizado. Entonces al final cuando te lo dicen, de verdad que provoca un cambio de todo. Entonces nosotros recién en mi familia, con mis papás, con los hermanos, con mi hermano, hablamos de esto ahora, hace una semana, después de un mes.
por fin lo pudimos hablar. Claro, yo trato de controlarme, de no llorar, pero también entiendo que es proceso que estamos viviendo, entonces va a ser duro hablarlo, va a ser duro enfrentarlo, y lo hablamos entre todos, y claro, todos teníamos una pena horrible, tanto la tía, el tío, el abuelo, todos teníamos pena, y claro, como no sabemos llegar, ahora yo lo sé, yo sé que si una mamá pierde a su bebé, yo sé cómo llegar a ella, pero y por eso está el Instagram también, que dice Mamitas Mariposa, que al final nos ayuda a todos de alguna manera a votar lo que tenemos, a decir, sabes que yo pasé por esto, te puede servir, nos puede ayudar, y como bien decías tú, Maca, no solamente le afecta a la mujer, sino que afecta al papá, afecta, no sé, a los amigos, porque yo ya tenía hasta la madrina de mi bebé, la madrina de mi bebé me vino a traer un regalo y todo, no sabíamos qué iba a pasar, nadie quería que pasara. Así que eso es parte de lo que a mí me pasó, y obviamente para la próxima ya no va a haber anonimato, hoy día nosotros estamos pasando todavía por esta pena quizás tan grande, y ya la próxima voy a tener muchas más herramientas, voy a estar mucho mejor para poder hablarlo de manera directa, digamos. Sí, muchas gracias, Mamita Mariposa, también por tu testimonio. Teresita, a propósito de lo que planteaba Mamita Mariposa, y teniendo concepción también de que el duelo tradicional se vive por etapas, tiene todas unas fases, ¿cierto? En el caso del duelo perinatal, ¿también tiene estas fases? ¿Se viven de manera distinta? Mira, en general, claro, o sea, está ese concepto de que el duelo tiene fases, ¿no? Pero en realidad tanto el duelo general como sobre todo y principalmente el duelo perinatal, no hay línea, no hay un protocolo, no hay fases, no hay línea, no es estándar. O sea, en realidad, si tú vieras un libro respecto como, ok, ¿cuáles son las etapas del duelo? Te parecería súper lineal cada una de las etapas, pero en realidad yo les digo, olvídate, o sea, todo eso es un carrusel que no solamente sube y baja, sino que avanza y retrocede. O sea, esto es así. ¿Y por qué? Porque principalmente, y lo más sano, que todos quedan así como, ¿cómo? No me lo hubiese imaginado, es darle al dolor y al duelo el tiempo que necesitan, porque tienen su propio ritmo, y solamente tenemos que dejarnos fluir en este ritmo, dejarnos fluir en este tiempo y en esta vaivén de subir, bajar, ir y volver las veces que sea necesario, porque es parte del proceso. Parte del proceso de recuperación es dejarse fluir y llevar por esta montaña rusa, sin presionar, sin apurar, sin meter prisa para poder superarlo luego, porque en realidad cuando me dicen es que yo lo quiero superar, y le digo superar, ok, pero ¿a qué te refieres con superar? ¿A seguir con la vida, avanzar, a olvidar? Porque ojo que el superar, digamos como entre comillas esto del duelo, no es olvidar, no es dejar de sentir, sino que es aprender a vivir con ello, es darle el lugar que merece, el lugar que tú le quieres dar, y vivir con ello. Pero no es olvidar, no es dejar ahí como en una cajita guardada y decir, ok, esto ya pasó, lo dejo atrás y sigo. Es como es vivenciarlo, primero que todo, y es adherirlo a tu vida, incorporarlo a tu vida, y a partir de allí volver a resignificarte tú como mujer, como mamá, tal como decía Mamita Mariposa, o sea, tu maternidad de ese bebé que ya no está, pero existe. No es como muchas veces pasa eso de, ¿y ahora cómo me llamo? ¿Cómo me siento? Por ejemplo, ahora hace poquito, mayo, que pasó el día de la celebración del Día de la Mamá. Sí. Muchas pacientes en duelo me decían, no sé cómo sentirme al respecto, si me tengo que sentir o no mamá. Entonces, bueno, ahí la respuesta es cómo te sientes tú. ¿Sientes que le da cabida en tu vida este proceso a ser madre? Sí, es que yo me siento mamá, pero no sé cómo decirlo. Eres mamá, exactamente. O sea, yo te lo comentaba antes de partir el programa, que hay muchas mujeres que están pasando por este proceso y que no les resuena esto como de sentirse mamás, o de haber vivenciado este proceso como
tan significativamente, sino que dan vuelta a la página porque es lo que mejor les resuena, es lo que más fácil les ha servido para avanzar y seguir en su proceso. Pero generalmente pasa todo lo contrario, que es esto, darle cabida, darle lugar, y que no sé si lamentablemente, porque al final igual de alguna u otra manera, como todo en la vida, alguien tiene que partir. Somos nosotras mismas y son estas mamás las que tienen que darle lugar a esto y empezar a hacer, tal como decía Mamitas Mariposa, o sea, plantearlos en la casa, que es lo primero. Y ya de ahí en adelante como sociedad, o sea, decir, ¿sabes qué? Yo sí me siento como mamá. Y me pasó con varias pacientes en duelo que tengo. Se celebraron de una u otra manera a través de ritos, a través de rituales, con sus parejas, con su familia, y celebraron su maternidad cósmica, que yo les llamo, con este bebé estrella, con este bebé en el cosmos, con esta maternidad donde muchas veces trabajamos en terapia herramientas como meditaciones, respiraciones para poder conectar. Y a muchos les hace harto sentido. Sí, importante también tú has involucrado las terapias complementarias en tus terapias y si bien yo siempre digo no todas las terapias son para todas las personas, pero uno va descubriendo cuál le hace más sentido y sobre todo para estos procesos, porque en realidad cuesta que uno se enfrente al dolor. Le tenemos mucho miedo al dolor en términos generales. Entonces buscamos diferentes opiáceos para poder evadir el dolor, pero este es un dolor que no se puede evadir y tú decías, cada mujer lo va a resignificar de una forma distinta. Por ejemplo, Mamita Mariposa hoy día se está preparando para ser una vocera de otras mamás que han vivido este proceso. Pero es importante que cada cual vaya encontrando ese camino, pero con herramientas. Es necesario encontrar esas herramientas. Es muy necesario porque, tal como decía Mamitas Mariposa, o sea, lo vivió un mes en silencio, un mes no validándolo, un mes donde hay un montón de preguntas sin respuesta, hay un montón de sentimientos no validados, relatos, narrativas que te van dando vueltas y uno dice, bueno, todo el mundo me dice que tengo que seguir, todo el mundo dice que esto es normal, que no soy la primera ni voy a ser la última, pero no, o sea, necesitas esas herramientas, necesitas ese espacio que damos en terapia para precisamente consagrar y resignificar esto que nos está pasando. Y principalmente informar, porque eso yo también siempre trato, al menos al principio, informar respecto a todos estos procesos. Y hay varias mamitas que les da significado cuando dicen, a propósito de lo que te comentaba hace un rato atrás, de esto de no sé cómo sentirme al respecto, de que si soy o no soy mamá. Dentro de toda la psicoeducación que uno hace en terapia, hay un término que siempre que yo lo menciono como que les resignifica, les resuena mucho, que es el microquimerismo. Ya este proceso donde las células entre el bebé y la mamá a partir de la cuarta, quinta semana viajan de manera bidireccional a través de la placenta, y que una vez que este bebé ya deja de existir en nosotras, sus células están. Y estas células se mutan, se transforman y se alojan en algún órgano o tejido de la madre que más lo necesitaba. Por ejemplo, alguna cardiopatía, no sé, cualquier tipo de dolencia, y se alojan precisamente ahí como células específicas, como mejorando o favoreciendo la recuperación de ese órgano o tejido. Entonces, maravilloso. Exacto, ese es uno de los comentarios así como maravilloso, que mágico es otro. Ahora me hace mucho sentido, yo siempre lo he sentido conmigo, o sea, partamos de ahí, y esto no es algo que se alojó, te recuperó, por ejemplo, pongámoslo entre comillas, y se fue, perdura, o sea, los estudios dicen que perdura al menos en décadas, porque todos estos estudios en general son como bastante nuevos algunos, pero al menos ya se ha demostrado, al menos décadas, perdura. Entonces, se llama microquimerismo. Microquimerismo, sí. Entonces, imagínate, o sea, algo tan... Y que muchas dicen, o sea, no puedo creerlo, o sea, sí, en mi cuarta y mi quinta semana, tal cual, tal como te conectaste a nivel emocional, desde la ilusión y todo, estabas conectada a nivel físico, hormonal, celular, todo. Entonces, toda esta información, como te decía, significa mucho para
para la mamá que está pasando por este proceso, la cifra, el comentarles que sí, mira, efectivamente, tal como te dicen, no eres la primera, probablemente no vayas a ser la última, pero todas y cada una lo viven de manera distinta, todas y cada una válidas, y desde allí es la importancia, desde lo que a ti te va a significar, desde lo que a ti te va a resonar, trabajar este proceso, adquirir las herramientas que necesites y esto, por ejemplo, Mamitas Mariposa, convertirse en una vocera, activista, dar a conocer. Hay otras, yo te comentaba, incluso yo lo uso harto en terapia y se los recomiendo bastante a mis pacientes también. Una mamá también en duelo, porque eso es otro. Acostumbrémonos también quizás a llamar a estas mamás en duelo y no, eh, no es que tuvo, desde que le pasó eso, que es uno de los Bueno, términos, sí. desde que vivió eso, no, eso es un duelo, ¿ya? Desde que esta mamá es Mm. una mamá en duelo, eh, hizo un libro, como estos libros típicos de recuerdos que se regalan en los baby shower o que uno tiene como de sus hijos. ¿Ya? Hay uno, pero enfocado hacia el duelo. Entonces, es súper bonito porque, bueno, además como ya contamos con la ley Dominga, donde todo este proceso es bien acompañado por parte del equipo de profesionales de salud, tú puedes hacer esta recopilación de recuerdos, ¿ya? Vale decir, ecografía. Si hubo, por ejemplo, si esta pérdida fue en un proceso ya más tardío, es decir, una proceso de gestación más avanzado en la semana, y ese bebé nace por medio de un parto o una cesárea, le toman sus huellas, se hacen a veces procesos de, por ejemplo, tomar fotografías, videos. Muchas veces se llama a aquellas personas más religiosas a un miembro de su iglesia para bautizar, por ejemplo, y todos esos recuerdos se van incluyendo en este libro o bien en las cajas de recuerdos. Es bien bonito el trabajo que se puede hacer y como te digo, resuena desde el movimiento de todas quienes han pasado por un proceso de duelo gestacional. Perfecto. Hoy hablamos de duelo perinatal en Sanamente junto a la psicóloga perinatal Teresita Aguirre y también a una mamá en duelo que es mamita Mariposa. Nosotros nos vamos a la pausa comercial. Al regreso continuamos profundizando en este importante tema.
Síguenos como Sanamente 6. Esto es Sanamente con Macarena Toro. 16 horas con 44 minutos. Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día martes 30 de mayo. Hoy hablando de duelo perinatal junto a Teresita Aguirre, psicóloga clínica adulto y adolescentes con especialidad perinatal y psicooncología, además de otras terapias. Y también nos acompaña vía telefónica una mamá en duelo, mamita Mariposa. Teresita, importante también, claro, tú decías que están estos procesos que puede ser de manera anticipada antes de las 20, no, de las Menos 22 menos de las 22 semanas sí. Y la tardía. Sí. Que además son procesos que fisiológicamente se viven de manera distinta, ¿cierto? Sí. Porque ya sabemos que el proceso de gestación involucra estos cambios a nivel neurofisiológico, pero en el caso del proceso de la pérdida, se vive de manera distinta si es antes de las 22 y después de las 22 también por un tema fisiológico, digamos. Claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando estamos en el primer trimestre generalmente, se puede este tipo de pérdidas porque hay como 3 clasificaciones, que ya sea por factores maternos, por factores fetales o desconocidos, que generalmente se clasifican en este último, ya los duelos del primer trimestre. Pero pueden ser por un embarazo anembrionario, que es cuando no se desarrolla el embrión. Puede ser por un embarazo ectópico, cuando se implanta fuera del útero y generalmente en las trompas. Entonces, o puede ser, por ejemplo, en estas menos de 22 semanas, como te decía, generalmente se clasifican como por hechos o causas desconocidas. Y ahí hay distintos procesos. Por ejemplo, generalmente hay algunos que no quieren el legrado, que es lo que se conoce como el raspaje. Entonces, esperan para que sea eliminado de manera como natural, ¿ya? Ahora, ahí es súper importante, de pronto a los médicos, claro, desde esta visión más, desde la atención médica, clínica, ojo con también el lenguaje, y ahí es como una pega, yo sé que hay con los profesionales de salud. Sensibilizar en estos temas. De empatía principalmente, de comunicación y de sensibilidad, en el sentido de cuando te dicen, no, tranquila, mira, anda a tu casa, lo vas a eliminar de manera natural, esto va a ser como una regla más, un periodo más, solo que va a ser a lo mejor un sangrado más abundante. Pero ¿qué pasa? O sea, no te explican que con 9, 10 semanas, 12 semanas, o incluso menos, 8 semanas, hay un cuerpecito, ¿ya? Hay un cuerpo. Y muchas de estas mamás, cuando trabajamos después en terapia y de pronto empiezan a buscar imágenes, dicen, es que era un cuerpo y yo no me di cuenta, yo lo boté, o sea, se fue. Ojo ahí que a veces uno les puede recomendar también, por ejemplo, para aquellas que quieren hacer estos rituales, estos ritos, poder orinar con un colador, por ejemplo. Entonces, retener eso y poder tener este cuerpito para poder hacer los rituales, y significa tanto para ella, así como para algunas no, ya siempre está la posibilidad. Entonces, ese es uno de los procesos, y es que el más común, el anda para la casa y lo vas a botar de manera natural. Hay otros casos en los cuales sí o sí hay que recurrir al legrado, ¿ya? Hay otros en los que recurres ya por ejemplo, si estamos hablando de un embarazo de unas 21 semanas, 22 justas, pongamos. Incluso hay inducciones al parto. Y hay mamás que han elegido esa opción. Inducir el parto, parir a ese hijo o hija ya fallecido, pero vivir el proceso y darle, como yo te decía, este espacio, este lugar que hoy en día nos acompaña la ley Dominga, de poder tomar sus huellas, de poder darle un nombre también con la ley Mortinato, y poder resignificar esto acompañados con las familias o con quienes ellos quieran vivir este proceso. Entonces hay distintas formas, pero la más común sí es cuando son sobre todo más pequeños, es la de que sea de proceso como más natural, más de casa generalmente.
Perfecto. Teresita, yo te preguntaba también en el receso publicitario respecto de si las mujeres tenemos tanta conciencia hoy día de la psicología perinatal y cómo llegaban a tu consulta, si directamente en la búsqueda del apoyo o derivadas de otro especialista. Sí. Bueno, la psicología perinatal lleva años ya igual instaurada, pero no tan conocida, sobre todo en regiones. ¿Ya? Yo que te comentaba que llegué el año pasado de vuelta a La Serena, en Santiago es mucho más conocida, se ha dado como más cabida, más espacio a esta rama, Grabación alta. a esta área. Pero acá en región ha costado un poco más. De hecho, yo te contaba algunas experiencias como en simposios de médicos donde uno se presenta como psicóloga perinatal, como que no conocen mucho el término. Por tanto, yo creo que las mujeres que hoy en día han llegado a consulta por su cuenta, teniendo conciencia de esto, ha sido más que nada por la difusión e información en redes sociales. Y la otra gran mayoría de pacientes han sido derivadas por médicos, pero principalmente porque las ven con el ánimo bajo, como más afectada a nivel emocional. Y una vez que llegan a terapia y empezamos a abrir este espacio al relato, a la narrativa, a esta educación, a esta información, se dan cuenta que, claro, que es como yo sabía que algo me pasaba, pero no sabía de todo esto. O sea, nunca me imaginé todo lo que me estaba pasando, todo lo que estaba viviendo. No sabía que alguien más me podía entender. Y se les abre un mundo. O sea, toda la información que yo les puedo entregar, pero además todas las cuentas que les brindo para que puedan seguir, que hay muchísimas, a grupos, asociaciones de familias, de mamás en duelo, se sienten mucho más acompañadas incluso. Sí, porque claro, siento la empatía de un otro, me siento más cercana, Sí. también cómo funciona también en los círculos de mujeres cuando están los procesos de gestación. Mamita Mariposa, esta madre en duelo que nos ha querido dar su testimonio, ¿cómo derivaste tú a la terapia psicológica? ¿Fue a través de un profesional o tú sentiste que era el camino necesario en este minuto? Primero, recalcar y ser súper enfática en que cuando uno tiene herramientas, obviamente esto es mucho más llevadero. No es que sea más fácil, pero si uno tiene, de repente responde preguntas que tiene internamente. Yo, tal como mencionaban, lo ideal quizá, o no sé si la palabra ideal corresponde, pero a mí me hubiese gustado que fuera de forma natural, no hacer en la clínica, porque lo mío fue a través de intervención clínica. Entonces, yo pensaba que yo estaba bien después de haber salido. Me dije, ya, listo, pasó todo esto, yo ya salí, estoy es una nueva etapa. Y al segundo día, esto me pasó el miércoles, el jueves, yo me sentía súper bien, tenía ganas de, no sé, hacer cosas. El día viernes, otra vez en un hoyo. Era un hoyo que yo sentía. Y la semana siguiente era el día de la mamá. Entonces, fueron muchas emociones que yo fui como tirando para atrás. Entonces, cuando yo fui a la ginecóloga para que me hiciera la revisión, yo entré a la consulta y entré con una crisis de angustia. Desde que me levanté ese día, no quería ir. Y ahí yo dije, no puedo estar así, no puedo seguir así. Y paralelo a esto, yo en mi vida normal no cuestioné, a ver, quizás la salud mental no era tan importante. Era como, ya, igual se va a pasar. Si no tiene que dormir para que se le pase. Esa mentalidad tenía yo. Entonces, cuando a mí me pasa esto, yo no sabía cómo lidiar, yo no sabía cómo, qué hacer. Si estaba triste, era normal sentirme triste. Claro, había perdido un bebé, pero ¿qué más? Pero yo estaba llorando mucho, estaba muy ahogada, lloraba todas las noches, lloraba todas las mañanas, estaba tomando desayuno. Y también mi familia, tener un círculo. A mí una amiga me dijo que yo tenía un círculo de hierro, y es verdad, porque evitaban dejarme sola. No hablábamos del tema, pero evitaban dejarme sola. Mi pareja, mi pololo, venía mucho para la casa en la mañana, después iba cuando llegaba mi papá. Entonces estábamos así, y yo no me daba cuenta hasta ahora que estaban cuidándome, hasta ahora que mis amigas me hablaban desde Villarrica, Santiago, acá. Entonces tener esa compañía claramente ayuda, ese cariño claramente ayuda. Pero cuando la ginecóloga me ve con esa crisis que yo estaba experimentando, me derivó inmediatamente para ayuda profesional, digamos, en el ámbito.
Entonces yo me sentí tan aliviada y yo dije, ya, acá voy a tener herramientas. Y cuando me dijeron que la pena era normal, que mi dolor era normal, que todas las cosas que yo estaba pasando o pensando o sintiendo era todo normal y no era parte de una exageración porque ya la había perdido, al final dije, ya, esto es más común de lo que se espera. Claro, y todos me dicen, no, es que esto es súper común. ¿Y por qué nadie me dice? ¿Por qué no tengo a alguien que me diga eso te va a pasar en tal fecha o si te va, o es normal sentir esto? Yo no tenía a nadie. Entonces al final empezamos con una amiga a buscar por redes sociales. Entonces yo dije, quizás sería bueno abrir esta plataforma no solamente en una localidad fija, sino que conocernos. Y encontré una red de mamás que habían pasado por esto mismo y justamente, como lo decía la psicóloga Teresita, ¿qué pasa el 10 de abril? O sea, el 10 de mayo, ¿lo podemos celebrar? Está bien que lo celebremos. Mi cuñada me decía, no te quise decir nada porque no sabía cómo abordar. Sí, pues, es lógico que en su pensamiento ellos tengan eso y es lógico que quizás yo no sepa qué hacer. Lo celebraba, el papá de la mamita me trajo un desayuno y yo decía, pero si ni siquiera lo tuve, o sea, como que no lo di a luz. No fue la forma que yo quería, pero darme cuenta que al final sí soy mamá, sí estoy pasando por este proceso, que sí lo sentí, que sí mi cuerpo cambió, que me ayudaba en realidad a entender que esto, si bien es común, es normal lo que yo estoy sintiendo, pero tener herramientas es lo mejor. Tener alguien que te escuche, que te oriente, que además de tu familia sea alguien profesional y que sepa del tema, porque finalmente es la única persona que te va a guiar. Y sí, yo creo que si cuando yo llegué a la consulta, era mi psicóloga, yo estaba muy tranquila, y cuando ella empezó a andar, porque yo le hablé de muchas cosas, claro, porque hablaba de todo lo que yo había avanzado, y cuando ella me dijo, ¿tú te detuviste ese día cuando te dijeron que todavía no estaba? Yo caí así como que retrocedí, no sé, todo un mes, y yo dije, es verdad, yo me he pasado esta pena, yo recién la estoy viviendo, y si no busco herramientas profesionales, no voy a ir. Y yo no quería eso. Así que sí, es súper recomendable tener profesionales que te ayuden, que te orienten, que te entreguen herramientas para avanzar y tener un círculo de protección, de familia, que te ame, que esté contigo, porque no todos los días son igual. Hay días súper buenos y hay otros días que uno apenas se quiere levantar, quiere hablar, quiere comer. Lo único que quería es estar acostado llorando, que pase el día. Eso es un poco de mi testimonio. Sí, que gracias por compartirlo también, mamita mariposa. Hoy se nos acortó el tiempo, ya estamos terminando. Vamos a tener que cerrar el tema, pero pedirte, Teresita, que puedas entregarnos ahí alguna recomendación. Tú decías, es importante que esto no se invisibilice, que es una mamá en duelo, que entendamos también que es un proceso, porque hay cambios a nivel neurofisiológico y es importante comprenderlo también, y el entorno, que seamos también contenedores, que demos la contención necesaria para vivir este proceso. Exacto. Que además es distinto en cada... Exacto, sí, generar tribu. Ya, yo siempre les digo, o sea, vamos así como bien hacia lo arcaico cuando uno dice tribu, pero es que en realidad, si lo vemos así, somos sociedad, somos personas, somos humanos. Entonces, yo creo que en el fondo todos tenemos herramientas para poder enfrentar estas situaciones, tanto personales como para contener a un otro. Desde siempre lo que yo les digo a mis pacientes, el amor. Uno cuando tiene la intención, que también es otra palabra que les uso bastante, cuando tiene la intención de poder contener, acompañar, brindar espacio, amor, con amor, se dan, ya, porque a veces quizás no sabes qué decir, pero con el hecho de estar presente, no solamente estar ahí para acompañarte, como decía mamita mariposa, que de pronto es que se iba mi papá, llegaba mi pareja, se iba mi pareja, llegaba mi mamá, estaban ahí, pero no hablábamos. O sea, ok, puede ser que a lo mejor no sabían cómo abordar el tema, pero quizás no solamente estar, sino que estar presente. Estar desde el contacto físico, desde el contacto con la mirada, que muchas veces uno basta con mirar y los ojos hablan, y la conversación fluye, el relato fluye, o a veces un abrazo, ya, pero que son eso, sanadores. sanadores.
pero desde el concepto de tribu, no solamente desde el no voy a ir a acompañar a mi pareja porque está pasando por esto, no voy a estar con mi hija porque no, o sea, desde el concepto tribu, viene así como de adentro de contener. ¿M? Y a veces fluye la forma de contener. Y en espacios terapéuticos nosotros más que nada, claro, les brindamos estas herramientas, pero a veces resulta que, entre comillas, como que explotamos las propias herramientas y recursos que tienen los mismos pacientes y su entorno. Sí. Qué importante. Teresita, ¿dónde se puede poner en contacto contigo? ¿Dónde atiendes también para quienes están compartiendo esta hora con nosotros? Más directo por WhatsApp, porque, bueno, tengo mi Instagram también, que es @ps.tereaguirrep, pero la verdad es que los tiempos a veces no dan para... Sí. Quisiera, de verdad, así como entregar mucha información, yo lo tengo súper pendiente, muchas pacientes también me dicen, pero suba información, esto es necesario, sí. Pero sí o sí por WhatsApp siempre estoy ahí en contacto, que es el +569 8182 9588. Y por ahí me pueden hablar, pedir horita. Yo trabajo en la clínica ERA, pero también atiendo de manera telemática y a domicilio, cuando se trata de casos donde uno entiende que de pronto como que les cuesta un poco más salir, o a veces también a mamás puérperas que les cuesta salir con su bebé y todo, así que sí, pero ahí por WhatsApp o por el Instagram, un mensajito, nos comunicamos. Perfecto, te queremos agradecer, Teresita, haber compartido con nosotros esta tarde este importante tema, y quedan tantos temas que uno puede abordar contigo. Sí, no, yo feliz, así que si en algún momento ahí armamos algo, ningún problema. Muchas gracias. Y a mamita Mariposa, esta mamá en duelo que ha querido compartir con nosotros también este testimonio, te agradecemos, mamita Mariposa, y ser la voz también de otras tantas personas gestantes que han vivido este proceso. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos estamos viendo pronto. Que estén muy bien. Un abrazo gigante. Un abrazo. Chau. Ya ves, Teresita. Nosotros nos escuchamos mañana a contar de las 16 horas en una nueva edición de Sanamente. Que estén muy bien. Chau, chau.